La única explicación para este carro es que se le metió el diablo. ¿Cómo es posible que al momento de encender las luces direccionales se prenden y ahora el carro no quiere salir de parking? No importa si estamos pisando el pedal de freno o no, el carro simplemente no sale de parking. Pero también al pisar el freno con el motor apagado, lo que sucede es que las luces interiores se apagan. Y por si eso no bastara, al conectar el escáner, todo se arregla. Este escáner solo vale $20, entonces ¿será que le dejamos con el escáner y ya? Problema arreglado. Obviamente para un profesional eso no es aceptable. Aunque la verdad lo pensé. Y el rompedero de cabeza comienza aquí, donde empezamos. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué causa qué? ¿Cuál es consecuencia de otra? Y son estos tipos de casos por los que muchas veces nos echamos para atrás y preferimos no involucrarnos. Pero ustedes no se pueden imaginar lo simple que es arreglar este problema, entre comillas. Ahora vamos, antes de explicarles qué es lo que está pasando aquí, déjenme mostrarles un caso más que es consecuencia del mismo tipo de falla que este, solo que no está tan loco. Y nada más lo que pasa es que no enciende. Da a prender y no enciende. Y en este caso, por ejemplo, en la Chevrolet Express, el problema era intermitente. No llegó en grúa, llegó andando, a veces prendía, a veces no prendía. Y aparte de eso, fallaba al acelerar. Entonces, se pisaba a fondo el acelerador y el carro no quería avanzar, parecía que se iba a desarmar ya. Normalmente empezamos con una inspección visual, sea cual sea el caso. Hay rara la vez que nos saltamos eso o que me salto eso, pero pues digamos que es algo como de ley. Llega un carro y lo primero que se hace es una inspección visual. Entre comillas. Ustedes van a ver que en algunos videos a veces me he brincado eso por una u otra cosa, pero eso es lo que se debería hacer. En esta inspección visual en este Chevrolet Express, me llamó la atención este negativo que está aquí amarrado. Y al dar a prender el motor, vuélvale a dar. Y al momento de dar a prender y mover ese negativo, como que el motor quería arrancar. Espere. Bueno, quería arrancar, pero no arrancaba. Entonces, de ninguna manera se puede concluir de que, por ejemplo, un amarre de estos que alguien lo hizo, quién sabe por qué lo hizo, pero fíjense, está hecho un nudo. Esto de aquí es un nudo que le hicieron. Esto debería ser recto junto con esto, una sola pieza. Así que como yo no trabajo en estos carros todos los días, nosotros trabajamos en muchas marcas, yo no sé exactamente esto, si alimenta algo o simplemente es para que el motor tenga una descarga estática, por ejemplo. No lo sé. Pero también el cable más grueso, que es este de aquí, se ve que está bastante corroído. Todo esto aquí son alambritos corroídos. Siempre que veo este tipo de malas conexiones me llaman la atención, pero de ninguna manera sugiere que ese es el problema. Y si ese es el problema, tenemos que saber cómo demostrar que ese es el problema. Ese es el gran reto y el gran brinco entre creer que sabemos diagnosticar y entre realmente saber diagnosticar. Entonces, solamente para que ustedes tengan el panorama un poquito más claro de esta Chevrolet Express, y lo que estamos viendo nosotros que está corroído es un cable que viene desde el negativo de la batería y básicamente viene por aquí, llega al motor y del motor sale como otra vez este cable que vemos que está cortado y allí va el cable que le hicieron ese amarre que estamos viendo. Entonces obviamente se da ground aquí al motor, pero si este estuviese haciendo mal ground, se supone que el motor de arranque no debería funcionar para empezar, ¿o no? Entonces este tipo de cosas, por ejemplo, tipo de, por llamarlo así, análisis, porque no es un análisis, es una adivinanza, es una suposición que ustedes no deberían hacerlo y que yo siempre estoy tratando de evitar hacerlo, para que no comience yo a inventarme cómo fue diseñado el carro, sino yo tengo que recurrir a la información del que hizo el carro para saber cómo funciona. Por eso lo que hacemos es recurrir a los diagramas eléctricos del fabricante.
Entonces, en el diagrama eléctrico, esos cables que estamos viendo se los puede representar aquí. Fíjense que lo que estamos viendo que está corroído es este de aquí, y el que está amarrado, el que tiene el nudo, es este de aquí. Entonces, ahora yo ya sé en el diagrama eléctrico cuál es este cable. Y no solamente eso, en el diagrama eléctrico voy a encontrar en dónde está. Aquí no me dicen dónde está, pero fíjense que en la mayoría me dice en dónde está. Por ejemplo, este de aquí me dice on right front frame rail in engine compartment. Entonces ya me da una localización que a mí me sirve para ir y buscar en dónde está localizado. Y de lo que me habla es de esta parte. O sea, esto de aquí es esto de aquí. Entonces por eso los diagramas eléctricos son tan importantes. Me permiten conocer básicamente el plano eléctrico de cómo está diseñado esto. En cambio, este de aquí no me dice en dónde está. Al menos no me dice aquí en el diagrama. Y la verdad no pude encontrar la localización de ese G104. Para empezar, G significa ground, de tierra o masa, como quieran llamarlo ustedes. Pero los diagramas eléctricos le dicen G. Y la mayoría de diagramas eléctricos están en inglés. Así que por eso es que yo hablo Spanglish a veces. Porque necesito saber palabras en inglés, especialmente en la mecánica, para poder entender esto. Y por eso es muy importante que si ustedes también están queriendo aprender mecánica, o ya saben mecánica, pero están, por ejemplo, perdidos en diagramas eléctricos, o tienen problemas interpretando o buscando o encontrando la información del carro, se aprendan las palabras en inglés, así no sepan inglés. Yo no sé inglés, o sea, más o menos hablo porque me toca. Me gustaría saber más, no sé mucho, pero hay muchas cosas en inglés respecto a los carros que yo aprendí en inglés. Entonces eso me favorece bastante para que pueda entender todo esto. Así que, dejando al lado los complejos, toda esa vaina, aprendan inglés, aunque sea lo que es para la mecánica. Así que bueno, continuando acá, este ground, aún así no lo pude encontrar, el G104, pero estoy casi seguro que es este de aquí, este de aquí. Este es el tornillo que va hacia el motor, este es la parte del ground strap que vimos amarrado, así que el ground 104 tiene que ser todo esto, aunque no lo diga, pues aquí se juntan esos dos cables que estamos viendo en el diagrama eléctrico. Entonces eso ya voy a sacar como deducción, que creo que es muy diferente a la adivinanza que estaba haciendo antes. Entonces hasta este punto, que puedo concluir es de que el negativo de la batería, que está aquí, viene hacia una parte que va, dice, al engine compartment, probablemente no al chasis, sino a la lata de la cabina. No busqué esta localización, pero eso es lo que yo podría asumir. Pero lo que me importa ahorita, quiero saber el que tenía el nudo, que es este cable de aquí, que tenía el nudo en esta parte, si me podría estar o no afectando. Pero no crean que porque encontraron este diagrama eléctrico, les va a resolver todo. Normalmente nunca es así. Ustedes empiezan en uno y de ahí van avanzando para el siguiente, y para el próximo, y para el próximo, porque no todos tienen la información que ustedes necesitan. Entonces tienen que irle siguiendo. Ahora ya nada más sé que este ground, que esta masa, esta tierra, está en el chasis. Sé que esa parte está oxidada, sé que el alambre está hecho un nudo. Entonces yo necesito saber qué más se une a ese G105. Y para eso recurro a más diagramas eléctricos para poderlos buscar. Ahora fíjense lo que encontré en este diagrama eléctrico. Tengo un G400 que dice que está en on inner left rear frame rail. ¿Se acuerdan el anterior en dónde estaba? On right front frame rail in engine compartment. Entonces el frame rail es el chasis, prácticamente, o sea, la riel grande del chasis. Entonces este también está allí. No está directamente unido al negativo, pero está al chasis. ¿Y quién le da, digamos que el negativo a todo el chasis? Es ese ground, ese que al mover hace como que el motor quiera prender. Ahora, si ustedes ven estas líneas entrecortadas que está aquí, todas estas líneas entrecortadas, significa que este punto no es solo ese punto, sino también es este punto, es este punto y es este punto. Y probablemente haya más puntos de contacto, o sea, más cablecitos unidos. Hagan de cuenta que yo tuviese, por ejemplo, el G400 aquí. Y el G400 se le grafica un negativo, se le grafica algo así. Entonces si este fuese el G400, básicamente esta representación de estas líneas es para no hacer esto así
así, así y así. Queda todo muy raro, ¿no es cierto? Entonces por eso se grafica de esta manera, para que todo sea mejor hechito, o sea, todo líneas rectas y todo este tipo de cosas. Nada más para que sepan eso, para los que obviamente están empezando, los que están empezando y ya sabían eso, pues sigamos para adelante. Entonces este negativo, este punto de negativo, suple de negativos a un montón de otros componentes. Y entre ellos está esto de aquí, que dice Fuel Pump and Sender Assembly. Pasándole al español, bomba de gasolina. Entonces cuando la bomba de gasolina, cuando se da a prender y la bomba de gasolina demanda el negativo en este punto, lo que va a hacer es demandar por todo esto hasta llegar a este punto. En este punto la demanda de negativo lo va a hacer a este cable. Y este cable pues a su vez va a demandar ese negativo hacia la batería. Pero como aquí no hay buen contacto, simplemente aquí se nos abre y el negativo deja de llegar aquí a este punto. Por lo tanto dejará de llegar a este punto, y a este punto, y a este punto, y a este punto, y a este componente, y a este, y a este, y obviamente a toditos estos. Nada tiene negativo si es que ese negativo grandote se abre. Tras hacer ese análisis, entonces tenía todo el sentido del mundo de que ese negativo cause que el motor no quiera encender. Así que lo que hice fue lo siguiente. Hice un arreglo temporal y ya van a ver por qué. ¿Por qué es que no cogí y cambié de una vez los cables? Porque yo necesitaba probar de que una vez que tenga buen negativo allí, todo el problema se me iba a arreglar, ¿no es cierto? Entonces aquí está fácil cambiar el negativo. Simplemente quito este tornillo que aunque está oxidado, no es gran cosa. Le puse un cable, como ven aquí, este es un cable nuevo, que vamos a llevarlo hacia la batería con un tornillo, asegurándome de que haya buen contacto en esta área del chasis, que es la que les dije que es suple de negativo a un montón de otros componentes que ya vimos recientemente. Vamos a dibujar aquí una batería. Digamos que aquí está el negativo y aquí está el positivo. Entonces lo que hice es conectar esta parte en donde ustedes vieron que está recientemente conectado, y este cable, en vez de llevarle hacia el motor, hacia acá, le llevé directamente al negativo. Entonces tenemos el mismo efecto, solamente que el punto, en vez de agarrarlo desde este cable, lo agarra directamente a la batería, del negativo a la batería. Es la misma cosa. ¿Y por qué no lo puse aquí? ¿Por qué no puse directamente y cambié este ensamble? Porque es un ensamble estos dos. Es porque para sacar este tornillo, que es este de aquí, tengo que hacer un desarme grande, porque tengo toda esta cosa aquí atrás. Entonces solo quería comprobar de que lo que vi en los diagramas, el sentido que le di a todo, con simplemente poner un cable, verificar de que es así antes de vender todo eso, cosa de que con más confianza yo pueda vender y decir, si cambiamos ese ensamble, esto va a quedar arreglado. Y una vez cambiado, el carro prendía sin problemas, ya no pateaba al acelerar. Y eso también tiene sentido de que cuando le dábamos carga al motor, el carro fallaba. No grabé lamentablemente eso, pero fallaba, no quería avanzar, se quería apagar. A veces se apagaba incluso y después ya ni quería prender. Es porque al momento de acelerar, al ponerle más carga, la demanda de electricidad es mayor. Entonces, un mal contacto puede abrirse, cerrarse, dependiendo de la demanda de electricidad, incluso la temperatura ambiente puede afectar. Así que un mal negativo era la causa de este carro. Y ahora sí, turno de la Ford F-150. Al igual que en el Chevrolet, como les dije, empecé con una inspección visual. Aquí estoy viendo que todo está bien conectado porque eran demasiadas cosas juntas. Entonces, como en ese carro no pude encontrar nada como lo que sí encontré en la Chevrolet, que era algo que estaba obvio, que estaba como que malo. Entonces aquí estamos dentro del Ground Distribution. Vamos a ir al diagrama número 1. Entonces lo que yo busco aquí, por ejemplo, es en donde estoy teniendo el problema, el Shift Interlock, que es lo que hace que libere la palanca de su posición de parking por seguridad. Tengo aquí también el Indicator Flasher Relay, que controla las direccionales. Tengo un negativo para el tablero de instrumentos, porque las luces también a veces se ponen como que locas. Y aquí está mi Main Light Switch, que es el switch de luces, que solamente al prender el switch de luces comenzaba el problema. Entonces tengo muchas cosas aquí relacionadas al problema que está pasando. Y fíjense, aquí también tengo algo que dice Data Link Connector,
que es el conectorcito del escáner que pusimos y arregló todo. Entonces, este tipo de cosas, cuando yo veo que en un ground distribution están algunos o varios de mis componentes que están fallando, entonces comienzo a relacionarlos con un mal negativo. Fíjense, todos ellos son demandados aquí a este G202. Fíjense como aquí dice in left front footwell. El footwell es el área en donde se colocan los pies. Cuando ustedes se sientan en el carro y ponen los pies, esa área de donde están los pies se llama footwell. También le llaman kick panel. Entonces, aquí me dice G202, que está al lado izquierdo del área en donde se colocan los pies. Asumo que de la parte frontal del carro. Así que, como no sé exactamente, no me es tan fácil identificar este punto en donde está, entonces yo recurro a otros métodos, que es buscar en los manuales en qué lado está ese 202. Fíjense aquí, por ejemplo, en esta captura tengo el 202 aquí, el 203 aquí, y así algunas otras cosas. La C significa conexión número tal. Lo que me interesa es esto, el G202, y me muestra que está aquí en esta área. Y esto no parece que fuese el lado izquierdo. Esto más bien parece que fuera el lado derecho. Entonces aquí hay algo mal, o está mal. El manual del fabricante, que por la formita en cómo está, fíjense estos triángulos y todo eso aquí, es el original del carro. Entonces, esto que están viendo ustedes acá, estos diagramas no son los originales, no son los que el fabricante hace. Estos son, vamos a decir, que copias de los manuales originales, que lo que hacen es estandarizar todo. Estandarizar significa de que si Ford lo hace de una manera, BMW lo hace de otra manera, Chrysler lo hace de otra manera, ellos agarran la forma en cómo esas marcas o sus fabricantes dibujan y lo dibujan en una sola manera, por decirlo así. Pero entre eso se equivocan a veces en este tipo de cosas, información, a veces los colores de los cables y cosas así. Entonces tenemos que estar conscientes que si estamos viendo este tipo de diagramas pueden llegar a tener este tipo de errores y que tienen que saber identificarlos, en este caso comparando con otra información. Dudo menos de la información del fabricante que esta de aquí, entonces asumo que la del fabricante está bien. Este ground debería estar localizado aquí, pero también me queda la posibilidad de que yo esté viendo la hoja incorrecta y este sea de una versión diferente de un carro, una versión o modelo diferente, y puede ser que no estoy viendo lo correcto. O sea, siempre quedan esas duditas. En fin, por lo que yo me regí fue por esto, así que lo que quería era buscar este punto de aquí, que es el G202, que si se fijan es el mismo G203, es decir, es el mismo punto, pero están los dos grounds ahí, los dos negativos. Fíjense, aquí está uno y aquí sale otro. O sea, son dos cablecitos, G202, 203, al mismo punto. Entonces, hecho eso, vamos al diagrama eléctrico y vamos a ver ese G202 o 203, a qué nomás comunica. Entonces aquí tengo, por ejemplo, el G203 y aquí fíjense lo que me dice también. In right front footwell. Si el 202 está igual con el 203, uno me dice en la izquierda, otro me dice en la derecha. Una de esas dos es incorrecta. Si comparo a la otra información, que es la hoja del fabricante, entonces tiene que estar mal, que está al lado izquierdo, está al lado derecho. Entonces el 203, fíjense que viene por aquí, y dependiendo si es manual o automático, aquí sería para manual, pero lo que yo estoy trabajando es un automático. Y esto va, por ejemplo, al Front Blower Motor Speed Controller, que es la velocidad del ventilador de la calefacción o del aire acondicionado. Y pues ya que veo esto, el cliente cuando llegó al taller dijo que cuando prendía el aire acondicionado o la calefacción, se volvía loco el carro, que era lo que vimos al principio. Yo no vi ninguna diferencia. A mí bastaba con que prendan las luces y ya. Con el blower motor prendido o apagado, igual esto no hacía diferencia en realidad. Así que por ese lado no pude duplicar el problema del cliente, pero ya van a ver que esto sí tiene sentido con lo que el cliente nos estaba diciendo. En fin, como yo no estoy preocupado ahorita en el blower motor, estoy preocupado más en los otros componentes, no le paré mucha bola allí, así que seguí con lo demás. Y para eso vamos a buscar el G202, que es el que pienso que está causando el problema. Fíjense que va para todos estos componentes de aquí. Este es el 202 y se ramifica para esto. Todo lo que ven, estas líneas amarillas,
Todos estos son cables que van a diferentes módulos. Toda esta vaina está partiendo desde este G202. Alimenta lo que es el main switch, que es lo de las luces, el de los frenos, el indicador que se queda prendido de las luces intermitentes, el instrument cluster, que es el tablero de instrumentos. Aparte de eso también viene a un switch, viene a la cigarrera, floor shifter. ¿Qué será eso? Ni siquiera sé qué será. Pero bueno, viene un montón de otras cosas. Fíjense, el trailer connector, instrument panel, radio, 4-wheel drive switch, center message. O sea, vienen para un montón de cosas. Pero yo estoy enfocado en este circuito especialmente por lo que yo estoy viendo aquí nada más. Que es lo que vi que está junto, comenzando a funcionar mal. Y entre otras cosas, también sé que va al conector del DLC, Data Link Connector. Entonces, el conector en donde se conecta el escáner está representado básicamente por estos 16 conexiones que ven aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ese es el Data Link Connector. Y fíjense que el pin número 4, ¿a dónde viene? Viene por aquí, va para abajo y se conecta al G202. Entonces, por eso es que algo sucede cuando yo conecto el escáner, todo se arregla. Y lo que pienso que está sucediendo aquí es realidad, es lo único que tiene sentido, es que al conectar el conector básicamente está puenteando estos dos negativos. El uno es el G102, que no está al frame como si está el G202. Entonces básicamente lo que hace es usar la corriente de por aquí, pasar por acá, se puentea con la herramienta y alimenta a toditas las otros componentes, y por eso todo funciona bien. Ahora sí, ¿qué pasaba si yo le dejaba nada más con ese escáner puesto? Lo que iba a pasar es de que todo el esfuerzo iba a pasar por medio de la herramienta y probablemente dañar la herramienta. Pienso que eso hubiese pasado. No sé cómo funciona esa herramienta internamente, pero eso es lo que más que seguro tienen que haber estado haciendo ese pequeño aparatito conectado. Bueno, entonces ahora sí, estamos dándole cacería aquí a ese G202. Me dice que está escondido detrás de esta plásticos en este lado. El footwell es, como ven, toda esta área de aquí se llama footwell. Y echándole un vistacito ahí, pues puedo ver la cantidad de corrosión que hay ahí dentro. Y ese negativo, ese que está, esos dos cables o varios cables con ese tornillo, debería ser lo que estoy buscando. Removido lo suficiente, pues ahí está el causante del problema. Como ven, ni siquiera está agarrado. En donde se supone que tiene que estar agarrado, simplemente se despedazó por el óxido. Y no hay más conexión a negativo. Nuevamente, al igual que en todo, me gusta probar que mi teoría es correcta. Así que aquí nada más le instalé unos conectores. Pero ahora, ¿dónde le conecto? No voy a poner en donde está oxidado. Así que tengo que idearme la manera de poner un tornillo un poco más arriba al menos, para que dure hasta que este carro vaya a parar al jonqueadero. Y aquí con un poquito de habilidad, ahí a veces me pierden 5 tornillos porque no siempre me sale la primera. Entonces simplemente lo que hago es inventarme un nuevo punto de contacto, que donde estaba el G202 le vamos a hacer ahora a el G202. Me aseguro que esté bien apretado, porque si dejara flojo o ha hecho mal contacto me podría causar el mismo problema. Esto que le estoy poniendo aquí es un protector que les ponemos a las baterías para que evitar corrosión y todo eso. Aquí tal vez no evitamos del todo, pero sí probablemente ralentizamos un poquito que se nos vuelva a dañar ese ground. Puesto esos grounds, llegó la hora de probar a ver si es que quedó bien. Aquí debería empezar el problema. Al prender las luces, ya no tenemos direccionales encendidos como antes lo teníamos. Prendía el motor normal, pero no salía de parking. Ahora sí sale de parking. Así que eso está solucionado. Ahora veamos lo de las luces interiores. Que cuando estaban también las luces prendidas, las luces interiores al pisar el freno simplemente se apagaban, se iban. Aquí pisado el freno, no se van las luces, no se nos prende nada, no se vuelve loco nada. Prendemos las luces siguen vivas. Pisamos el freno, el sonido no se va, no aparece nada en el tablero,
Las luces interiores quedan funcionando bien. Se arregló. Y pues bueno, eso era todo en ese carro también, un mal ground. De verdad, o sea, si piensas que el carro le entró el diablo es porque tiene un mal negativo, lo más probable, o tal vez una computadora dañada. Ahora, la verdad es que esto es solamente una experiencia más, una pista más que ustedes deberían tener en su cabeza cuando estén haciendo diagnósticos. Por eso, cualquier cosa que piensen, cualquier cosa que ustedes crean que puede estar pasando, tienen que conocer los caminos para demostrarlo. O sea, si es que no pueden, después de pensar que algo puede estar mal, pensar cómo van a actuar para demostrar eso que está mal, pues lo mismo que nada. Por ahora eso es todo, compañeros. Coméntenme a ver si quieren más videos técnicos o quieren de qué tema que les hable en los siguientes videos, y pues ya saben, siempre estoy tomando su opinión. Este video también salió por opiniones suyas del video anterior, así que nada más, ustedes son los que mandan. Nos vemos.